Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En la reunión del día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Estamos, como ya lo habíamos mencionado, bueno, en la reunión pasada empezamos estudiando el libro de Marcos, que es el segundo evangelio que tenemos en la Biblia, que por cierto es un evangelio muy corto pero sustancioso. De hecho, bueno, usualmente digamos, por ejemplo, yo cuando me dicen evangelio, quizás el que me llama la atención es Lucas, porque es muy detallado, histórico, sí, tiene bastantes datos. O también Juan, que narra como de una manera más cercana quizás y más intentando mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel Salvador, sí, que venía. También está Mateo, sí. Digamos que Marcos a veces quizás no, de pronto por lo menos en mi caso no lo había tenido tan en cuenta, sí, por lo que muchas veces lo asociaba más con un resumen. Pero la verdad que quedé sorprendido de lo mucho que puede salir de por lo menos de este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 2. El título que hoy bueno, que tengo para este mensaje es Jesús no es un maestro religioso o un simple maestro religioso, es el Hijo de Dios. En el pasaje no vamos a ver estas palabras como tal, pero ya les voy a mostrar cómo es que llegué como a esta conclusión, digámoslo así, a este título. Entonces, bueno, la primera sección que tenemos acá es que de Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12 ocurre la sanación de un paralítico. Entonces quería pues comentarle más o menos de lo que trata y leer algunas partes. Dice que Jesús estaba en casa, esto nos indica pues que es un lugar donde vivía por aquel tiempo, ¿no? Pero pues no podemos afirmar de que era una propiedad de él, ¿sí? Aquí dice, bueno, de que se oyó que estaba en casa, dice en el versículo 1. Pero pues no podemos afirmar que era casa de él, puede ser que haya sido, no sé, la casa de alguien más y pues él se hospedaba de seguido allí. La verdad no podemos aclarar eso, pero lo que sí podemos ver es algo que nos maravilla, debería maravillarnos, y es la actitud que tiene Jesús, es el amor que él muestra, o más bien el amor mostrado en su hospitalidad. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo. Los versículos 1 al 5 dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, lo que les comentaba. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, usualmente nosotros, cuando la casa, sí, la casa nuestra, donde vivimos, pues es un lugar privado, lo asociamos a esto. Pero miren que Jesús para él no era así, no era un lugar privado donde no, aquí no entra nadie, esta es mi casa, esta es mi propiedad, no. O este es el lugar de descanso, ¿sí? No. Allá venía toda la gente, incluso no cabía ni aún a la puerta, o sea, la casa estaba rebosando. Entonces aquí que vemos hospitalidad, así de sencillo. Y yo quiero pues hacer como ¿cómo decirlo así? Un ánimo a nosotros, y también personalmente, a que dejemos esa actitud poco hospitalaria ante las personas. Usualmente, bueno, quizás si viene un amigo a casa, pues lo recibimos bien, ¿no? Es un amigo, lo queremos, pero si quizás era una visita no deseada, o si de pronto era una persona que, pues bueno, la verdad no es que, no sé, hayamos interactuado muy seguido, no la recibimos tan bien, pero ¿ustedes creen que los que venían ahí a ver a Jesús eran los más cercanos, solo los discípulos? No, venía la gente, muchos, y quiero que Jesús haga esa obra en nosotros, ¿sí? Que podamos tener ese amor para que si de pronto alguien viene a nuestra casa, atenderlo bien, ¿sí? Y ¿por qué no predicarle la palabra, ¿sí? Porque al final eso es lo que importa. Miren, a él ni siquiera le importó que rompieran el techo. O sea, lo que es impresionante es que ni siquiera dice, uy, están rompiendo el techo. O no sé, alguien dice eso, sino que simplemente cuando lo bajaron, dice que Jesús vio la fe. Eso fue lo que él se enfocó en la fe de ellos. No en que se habían roto el techo, en que los demás estaban molestos. No, él lo que vio fue la fe de esas personas que traían al paralítico. Y le dijo esto, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, quiero que veamos precisamente eso. No solo lo recibe en ese lugar, sino que también perdona los pecados de este hombre. Quiero que vean eso, el amor de Dios. ¿Sí? Nosotros con dificultad podemos quizás perdonar a alguien que nos hace daño y que es cercano, pero él ve a este hombre atribulado porque hay una parte que en Mateo, bueno, eso ya lo veremos luego, ya veremos luego esa parte. Eh, Vamos a ver lo que dice acá.
Dice que no, notemos que, bueno, también el paralítico tenía fe. Ya lo vamos a mirar dónde está esto. ¿Por qué lo digo? Porque al inicio vemos que dice que solo que vio la fe de ellos, o sea, solo de los que venían acompañando al paralítico, o sea, de los cuatro que lo llevan. Pero este hombre también tenía fe. Porque cuando los escribas dijeron esto, miren, dice que algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, perdón, o sea, pensaban, ellos estaban pensando esto, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y, o sea, ¿por qué piensan eso prácticamente? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, el Hijo del Hombre por supuesto es Él, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces aquí vemos también que el hombre tenía fe, porque él se levantó, ¿sí? O sea, de hecho hay un pasaje, ahorita no lo recuerdo muy bien, que dice que no pudo hacer muchos milagros porque no había mucha fe, pero este hombre tenía fe, ¿sí? Por algo obedeció la orden de Jesús y esta es la fe que nosotros tenemos que tener, porque es que muchas veces asociamos fe con inactividad, con una confianza en algo que ya fue hecho y ya, no hacemos nada. Pero la fe que salva, es una fe que se manifiesta en obras. No me refiero a que las obras te salvan, no es como que yo, no sé, hice 20 orfanatos, hice un montón de cosas y eso me va a dar paz ante Dios y por eso Dios me va a pasar todas las cosas malas que he hecho. No, el sacrificio de Jesús es lo que salva y la fe en ese sacrificio, esa confianza en Jesús es la que salva. Y Él hace una obra en nosotros y se ve obras, ¿sí? La fe es como una semilla, ¿sí? Y lo que sale, ese árbol con frutos, los frutos son las obras. Tiene que verse, tiene que notarse. Y en este caso, vemos la fe de este hombre manifestada en eso, en que hizo caso a lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, levántate y anda. Nomás piénsenlo ustedes, o sea, si ustedes fueran los que están ahí siendo el paralítico, no, pues, o sea, saben que han estado así por mucho tiempo paralíticos y no, me voy a levantar, ¿sí? Entonces había que tener fe, por supuesto. Y notemos una cosa más. Eh, Lo más importante para Jesús y también para este hombre, porque se nota en el pasaje, era el perdón de los pecados. Porque aquí, bueno, hay otros milagros donde las personas sí llegan agradecidas, como el de los 10 leprosos, gracias por sanarme, sí, lo adoro por la sanidad. Pero este hombre iba destrozado, yo creo que en su conciencia, porque en otra parte, en Mateo, ahora sí lo que les decía que iba a mencionar después, Mateo capítulo 9 versículo 2 Jesús le dice, obviamente es una parte de ese versículo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En ese es un poquito más diciente, ten ánimo, ¿sí? Se nota que ese hombre está desanimado. Y hoy es la invitación a nosotros también, pues personalmente. Muchas veces pensamos que lo que hemos hecho es demasiado malo como para que el Señor no nos perdone. O sea, decimos, no, esto ya no se puede perdonar. Pero miren lo que le dijo, ten ánimo, ¿sí? Este hombre también entendía la necesidad tan terrible que tenía, lo agobiaba ese peso de su maldad, ¿sí? Más que el hecho de estar allí postrado en un lecho, en un lugar y no poderse mover. Él sabía lo terrible, las terribles cosas que había hecho, no sabemos la verdad que había hecho, pero se notaba que le pesaba mucho, ¿sí? Y por eso Jesús de una atiende esa necesidad y Él está ahí para nosotros, por supuesto. Ahora, bueno, vamos a ver el llamamiento de Leví. Bueno, aquí quiero ser un poco breve. Él estaba enseñando y luego se va y le dice a un cobrador de impuestos, levántate y sígueme, ¿sí? O aquí dice solo sígueme, ¿sí? Y él le siguió. Sorprendente, ¿no? Este hombre estaba sentado, era un cobrador de impuestos, más encima, ¿sí? Y él dejó la mesa, dejó todo lo que tenía ahí y se fue, ¿sí? Estas personas trabajaban mucho con dinero y pues de alguna manera también incluso robaban, sí, cobraban más de lo que debían. Pero este hombre, al ver a Jesús, simplemente dejó todo y lo siguió. Entonces aquí es donde yo también quiero hacer una pregunta, ¿sí? Y es, ¿acaso algo imposible para Dios? ¿Sí? O sea, este hombre que quizás también en algún momento tuvo su mirada solo en el dinero, en cómo conseguir más riquezas en este mundo, y llega Jesús y le hace esa propuesta, y que de una se levante, o sea, lo dijo, sígueme y se levantó. O sea, no le dijo, bueno, razonemos un poco sobre si
¿Qué le va mejor? ¿Si seguirme o cobrar impuestos? No, porque el Señor conoce los corazones, entonces siempre estemos atentos a lo que puede suceder. Luego, miren que bueno, aquí dice que perdón, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, estoy leyendo el versículo 15, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí es donde quiero empezar a tratar el punto del título. Él no es un maestro religioso más. Los maestros religiosos enseñan cosas y saben cosas y en fin, o sea, dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, te irá mejor, no sé, prosperarás o lo que sea. Pero él no vino como a darnos unas normas, sino a darnos vida, ¿sí? A sanarnos, no solo del cuerpo, también del alma, ¿sí? Estos maestros religiosos como en su manera de ver el mundo, ¿sí? En lo que habían entendido de la ley y todo esto, decían, pecador es igual a suciedad, a inmundicia. ¿Cómo es que o sea, su maestro, ¿sí? Este rabí, porque ellos también le decían rabí en algunas partes se ve en los textos, está comiendo con pecadores? ¿Cómo es esto posible? Esto es como comer con gente impura, en fin, lo que sea, ¿sí? Pero él dice esta verdad, y es que él vino por los enfermos. Entonces, si de pronto alguno de nosotros también se siente muy sucio, muy lleno de pecado, el Señor vino a curarlo, ¿sí? También a mí y a todos nosotros, porque todos pecamos en algún momento. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, pero no es nada sin Dios. O sea, si Dios falta, solo somos pecadores, gente enferma, ¿sí? Gente enferma del pecado, ¿sí? Pero si Él está, entonces hay sanidad. Y entonces él dijo esto, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y está la invitación, y también a nosotros. Tenemos esa falsa, no sé, esa falsa religión, porque es que si hay una religión verdadera, ¿sí? La religión verdadera es estar, por supuesto, unido a Dios. Religión es unión, ¿sí? Y si leen Santiago, hay una parte que nos dice que la religión verdadera, que es estar con los huérfanos y con las viudas y estar sin mancha en el mundo. Estoy parafraseando, lo pueden leer en su tiempo. Entonces, esta religión falsa de que yo no estoy con los, no sé, por ejemplo, las personas que dicen malas palabras o los borrachos y eso. Ojo, no me refiero a que compartamos de las actividades de ellos, pero les doy un ejemplo, por ejemplo. En mi caso, en la universidad, yo no me la paso con gente que cree en Dios y todo el tiempo nos dan gracias a Dios y hablan con el mejor de los lenguajes y todo el tiempo andan con sonrisa y con... Sí, no, hay de todo, ¿sí? Hay ateos, hay agnósticos, hay personas que de pronto tienen algún vicio, ¿sí? Pero ¿cuál es mi misión allí? Ser como Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Comía con ellos, pero estaba con los discípulos y también estaba con estas personas. Pero es que él no venía a decir, bueno, venga, voy a hacer lo mismo que ustedes, voy a pecar. No, él venía a sanarlos. Entonces, nuestra misión es no apartarnos del mundo, sino entrar en él y buscar lo que está perdido. Ser ese instrumento de Dios para buscar lo que está perdido. Dejar de mirar con de pronto odio, con murmuraciones en nuestra mente o decimos, uy, qué persona tan mala, qué cosa. Reaccionemos por un momento, pensemos, ¿acaso nosotros somos dignos del llamado de Dios? ¿Somos dignos de que Él perdone nuestros pecados? No, en absoluto. Todos pecamos muchas veces. Y les aseguro que si nada más, en serio, y sería vergonzoso, en mi caso lo digo, pudieran ver todo lo que pasa por nuestra mente, las demás personas no sé qué imagen de verdad tendría de nosotros. Lo que pasa es que no todo se hace evidente y como algún profesor lo dijo alguna vez, cada quien hace la maldad hasta donde tiene la capacidad. Estoy parafraseando, ¿sí? O sea, el que no tiene mucho, pues de pronto roba un poquito y el que está de pronto en la política grande, sí, pues roba más dinero, pero todos roban según su capacidad. Todos hacen la maldad según su capacidad. Entonces dejemos esos juicios, dejemos esas murmuraciones, más bien preocupémonos, dejemos de ver a esa persona mala como un monstruo, como una persona que no merece el amor de Dios y que, y que uno dice, uy, no, esa persona no, qué terrible, no. Sino empecemos a mirar con amor, ¿sí? Dejar
de pensar en ese tipo de cosas, en las cosas malas que tiene, y no decir, no, pues debe tener buenas cosas. Bueno, capaz que de pronto hay algo que tenga a destacar, sino más bien, oiga, esta persona necesita a Dios, puedo orar por él, ¿sí? Ser amable, ¿sí? Si necesita alguna ayuda, pues ayudarle. Y dejar de mirar con esa cara brava, ¿sí? Sino quizás de pronto, no sé, una sonrisa o simplemente no mirarlo con ese sentido y si sentimos mal, pues pedirle perdón al Señor y que nos ayude, ¿sí? A llegar a esas personas, porque Él fue a ellos, fue a los publicanos, a los pecadores, no para hacer las cosas que ellos hacían, sino para sanarlos. ¿Y qué sanarlos? Enseñarles lo que está bien, ¿sí? Y que lo obedezcan, ¿sí? Venimos a ser maestros a los demás en cierta forma, a enseñarles, con nuestra forma de vivir, por supuesto, pero también con nuestras palabras, ¿sí? Porque es una cosa y la otra, así de sencillo, es una cosa y la otra. Listo, acá hay dos preguntas religiosas, digámoslo así. O sea, religiosas me refiero a cosas como de ritos o de rituales, de cosas que se había que hacer, de ciertos comportamientos muy arraigados, digamos, a la tradición judía, que es el ayuno y el día de reposo. Entonces, imagínense que acá llegaron los discípulos de Juan y los fariseos, estoy en el versículo 18, y entonces le preguntaron a Jesús, pues, que por qué sus discípulos no ayunaban, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Eso es una práctica, pues, digamos que asociada a algo muy espiritual, muy de devoción a Dios, ¿sí? Y lo es, de hecho. Pero entonces miren lo que les dice Jesús en el versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Vuelvo y reitero, Jesús no es un maestro religioso más, Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios estaba con sus discípulos. Estaban de fiesta, así de sencillo. Los ayunos eran, hay otra parte que hablan en otro texto, no sé si me acuerdo si es en Mateo o en Lucas, creo que es en Mateo. Mateo capítulo 9 o Lucas capítulo 5 es que acá salen como los paralelos a este texto. Pero dice que, ¿cómo van a estar de luto los que están en boda, sí? O sea, eso no tiene sentido, están celebrando, ¿sí? Entonces, cuando ya se ha quitado, o sea, cuando Jesús, bueno, ya los dejó, digámoslo así, cuando ascendió al cielo, ya empezaron a ayunar. De hecho, si usted lee en el Nuevo Testamento, aunque es verdad, no hay muchas referencias al ayuno, hay algunas que nos hablan de que ellos ayunaban para esperar lo que Dios les iba a decir, o en general que hacían muchos ayunos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que el ayuno como que ya eso ya no va, sino que era porque en ese momento estaban con el Hijo de Dios físicamente, digámoslo así. Entonces no corresponde ayunar. Listo, ahora vamos con la pregunta sobre el día de reposo. Entonces imagínense que, bueno, acá dice el capítulo 23, aconteció al pasar él por los sembrados un día de reposo, o sea, Jesús estaba pasando por allí, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esto es duro porque está diciendo como que porque ustedes no cumplen la ley prácticamente. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nada más que decir, Jesús no es un maestro religioso, Él es el Hijo de Dios. Él es el que pone las reglas, digámoslo así. Él es la vida, ¿sí? Estas personas creían que por hacer estas obras de la ley habían entendido mal la ley, pensando que por hacer estas obras Dios los iba a aprobar. O sea, confiaban en su capacidad de que cumpliendo esas normas lo iban a lograr. Pero siempre se trató de fe. Si ustedes leen, de hecho, Hebreos es un libro maravilloso, cuando tengan tiempo y bueno, con la guía del Espíritu Santo leanlo, van a entender de que desde Abraham había fe. La fe siempre justificó al hombre, ¿sí? Por supuesto, esto se manifiesta en obras. En su tiempo ellos tenían que obedecer la ley, pero esta obediencia a la ley no se hacía confiando en sí mismo, sino confiando en Dios, siempre confiando en Dios, en la promesa de que Él iba a ayudar y buscando la voluntad de Él, ¿sí? No diciendo, bueno, yo cumplo esto para que Dios haga mis deseos, no. Se trata de su plan, ¿sí? Entonces, quiero resaltar esto porque me parece muy interesante. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo pues precisamente fue hecho por causa del hombre, para que descansara y pues también para que tuviera en cuenta a Dios, por supuesto, porque si usted lee en el Antiguo Testamento era para eso,
6 días trabajarás y el séptimo, ¿sí? Será un día agradable para el Señor, ¿sí? Pero pues en el Nuevo Testamento, si ustedes leen, ahorita no recuerdo, creo que es en segunda de Colosenses, no sé si es el capítulo 2 no recuerdo muy bien, lo pueden buscar. Hay una parte que dice que Pablo les dice a los colosenses que nadie los juzgue por fiestas de lunas, de días de reposo, nada de eso, porque esto era sombra, la ley es sombra. Y aquí Jesús ya estaba empezando a plantar como esas bases, a decir, como que los que estaban con él, pues estaban en fiesta, digámoslo así, ¿sí? O sea, no eran, ellos no tenían que ayunar, ¿sí? En cuanto al día de reposo, pues o sea, le está diciendo, miren, por ejemplo, miren lo que hizo David, ¿sí? Y esto también tiene que ver con misericordia, miren, porque David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, ¿sí ven? Ellos que eran tan apegados a la ley, lo hacían sin misericordia, ¿sí? Y de hecho, bueno, Jesús los critica mucho por eso, por esa falta de misericordia, ¿sí? Porque le quitaban a la viuda, le quitaban, sí, en fin. Pero ellos decían, no, yo doy los diezmos, yo ayuno. Y entonces ahí nos muestra Jesús que realmente no se trata tanto de los rituales, digámoslo así. De, oh, es que yo ayuno tantas veces, o es que yo guardo los sábados y sí, no sé, oro 8 horas, no sé. Se tiene que ver en nuestra actitud hacia el prójimo. Y Jesús tuvo misericordia de sus discípulos y ellos arrancaron espigas y comieron, tenían hambre, ¿sí? El Señor entiende las necesidades nuestras, ¿sí? Y Él tiene misericordia. De lo contrario, podría decir, no, 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 esperen, es que la ley dice que el que cometió adulterio morirá a piedras. Ah, no, mátenlo. En efecto, eso era lo que decía la ley, sí, y muchos seguramente murieron así. Pero Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo para perdonar los pecados, ¿sí? Y es lo que vemos, misericordia, sacrificio, que Él se da para bendecir a otros. Aquí lo vemos, estaba en su casa, la abrió para que todos entraran y escucharan la palabra de Dios y aún para que un hombre que se sentía desesperado, que no podía con su pecado, viniera y fuera perdonado. Y reitero, esa es la invitación, si sentimos que hemos hecho algo muy malo, pidamos perdón a Dios, ¿sí? Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados en el nombre de Jesús, por supuesto, por el sacrificio de Jesús. Porque ahí es donde se consumó esa obra, donde ese sacrificio hizo que todos los pecados fueran perdonados. ¿Sí? Y lo mismo, en cuanto al ayuno, eso no quiere decir que esté abrogado, que no sea, deba hacer, se puede hacer, pero digamos que eh, no debemos hacerlo es como para parecer, no sé, espirituales o lo que sea, sino porque verás un tiempo para dedicar a Dios, para dejar como esa situación natural que es comer y poder alimentarnos espiritualmente, que es leyendo, pues por supuesto, la Biblia, orando, pidiéndole guía a Dios para que saber qué hacer. Porque esto no es solo de como una teoría de ir leyendo y me voy memorizando los versículos y ya, sino que se vaya volviendo efectivo en mi vida, ¿sí? Que yo pueda ver que las otras personas dicen, oye, es diferente, sí, tal vez no me cae bien, tal vez no creo lo que él cree, pero es como diferente, o sea, como que lo que él dice parece que tiene razón, o lo que ella dice, sí, como ella vive. Entonces, que la idea es esto, que seamos como Jesús, ese imán, porque es que él como que atraía a las personas, ¿sí? Y, y hablar a los pecadores, a la gente que no tiene esa esperanza, ¿sí? O que las demás, los religiosos, los que quizás dicen, uy, es que esta persona es muy mala, ¿sí? O los que sea, muchas veces las personas que son rechazadas por X o Y motivo, mostrar que Jesús vino por ellas, para que fueran sanas, ¿sí? Obviamente, claro, todo con la guía del Espíritu Santo y pues yo sé que si seguimos orando Dios nos va a ir mostrando cómo actuar, porque lo que les digo, o sea, la fe se muestra en las obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, tiene que verse. ¿Y cómo se ve? Pues lo que ya dije, con obras. Pero ¿cuáles obras? Las obras de Dios. ¿Y cómo se manifiestan las obras de Dios? ¿Cómo sé que son obras de Dios? Pues sencillo, por los resultados, porque no es hecho por envidia ni porque yo quería un beneficio, sino porque tuve amor, porque quise que esa persona estuviera mejor, ¿sí? Entonces se trata de eso. Y pues ya para finalizar, pues quiero hacer una oración y pues por supuesto, pues si pueden cerrar los ojos, si no, pues lo importante es estar concentrados en lo que vamos a pedirle al Señor. Señor, gracias por la enseñanza del día de hoy, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has permitido aprender un poco más. Te pedimos que esta palabra sea efectiva en nuestras vidas, que seamos más hospitalarios, que tratemos mejor a las personas que nos rodean, que no despreciemos, Señor, a las personas que están en malos caminos, aunque sean más notorios que de pronto las maldades que nosotros hacemos, porque de pronto no sé, son que de pronto matan o que de pronto roban o que en fin tratan mal a los demás, no sé.
pero te pedimos que nos ayudes a ver con otros ojos, no con los ojos que ve el mundo, que se la pasa murmurando unos de otros diciendo, este tipo es terrible o esta mujer es terrible, sino diciendo, esta persona necesita a Dios y oramos por ellos. Te pedimos por esas personas que seas tú abriendo sus ojos para que puedan ver de que esas decisiones, esos actos no los llevan a nada bueno, sino que solo tú los puedes llevar al verdadero descanso, a la verdadera paz, que tú eres la respuesta a todas sus preguntas, Señor, que tú eres el proveedor, que tú eres el médico cuando estamos enfermos del cuerpo, pero también cuando estamos enfermos del alma, que tú eres quien perdona nuestros pecados, que tú eres quien nos da paz cuando tenemos angustia, que tú eres a quien podemos acudir cuando tenemos cualquier necesidad y que tú nos responderás, Señor, de la mejor manera porque tu amor es más grande. Tú nos das lo que necesitamos y tú nos amas más que cualquiera que podamos, bueno, cualquier persona, que cualquier ser que podamos pensar. Solo tú nos amas de una manera inimaginable que no podemos medir. Por favor, haz efectiva esta palabra, Señor, en nuestras vidas, que seamos como Jesucristo y que podamos, Señor, ser llenos de misericordia y poder mostrársela, Señor, a otros y que otras personas también puedan sentir tu amor, tu paz y que quitemos, Señor, de pronto esa vista religiosa, Señor, en la cual nos vemos a nosotros como justos por hacer ciertas prácticas y más bien que podamos reconocer que no hemos hecho nada, que has sido tú que haces la obra en nosotros, porque dice que en aquel día nadie se jactará en tu presencia y que tú eres el que pones el querer como el hacer, así que hazlo. No queremos nuestras obras intentando justificarnos, sino las tuyas en nosotros y poder disfrutar de ellas y poder disfrutar de ver cómo personas son transformadas, dejan sus vicios, dejan sus maldades y pueden tener paz, Señor, haciendo bien a los demás, tratando amablemente a los otros, teniendo compasión y orando, ayunando también, leyendo la palabra, Señor, y cada día siendo más semejantes a Cristo. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús decimos amén. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la reunión de tu cita con Jesús. Los esperamos en el próximo viernes. Muchas bendiciones.